días chicos, os quiero enviar este primer vídeo explicándoos cómo funciona una histéresis para que entendáis cómo funcionan los sistemas de control. Principalmente pues, los sistemas de control basados, por ejemplo, en un control de calefacción. ¿Qué quiere decir la histéresis? Como veis en Wikipedia nos da una pequeña explicación de cómo funciona la histéresis, pero va a ser mucho más fácil de entender. Es decir, no es lo mismo cuando una temperatura está subiendo lo que hay que hacer a cuando una temperatura está bajando. Esto lo vamos a entender fácilmente entendiendo un sistema de calefacción. ¿Cómo funciona un sistema de calefacción? Le estamos diciendo que a partir de 18 grados encienda la calefacción y a los 23 nos lo pare. Es decir, que el sistema, si está por debajo de 18, va a arrancar la calefacción y cuando llega a 23 la va a parar. ¿Qué pasa? Que cuando esté en 22, en 21, en 20, en 19 y en 18 va a seguir encendida y va a volverse a encender cuando vuelva a bajar de 18. Es decir, tenemos que saber si estamos en el rango de subida o en el de bajada. Si nos encontramos a 20 grados, ¿cómo va a estar la calefacción? ¿Encendida o apagada? Pues no sabemos si va a estar encendida o apagada, porque tenemos que saber si está en el rango que bajó de 18 y entonces estamos subiendo, ¿vale? Y está aquí en 19 grados, arrancada la calefacción hasta 23, o si estaba bajando y pasa por el 18. Esto se soluciona muy fácilmente en los sistemas de control con set y reset. ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos configurar que haya un set cuando esté por debajo de 18 y haya un reset cuando esté por encima de 23. Y nos va a asegurar que eso para. Y no necesitamos saber en qué temperatura estamos. Eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Que vamos a llamar control de calefacción, ¿vale? Ya hicimos un control de calefacción, no va a ser igual que ese. Y lo vamos a establecer pues de forma fácil con una bombilla donde veamos si la calefacción se enciende o se apaga. Como siempre, pondremos esta resistencia de 220 para que no se estropeen nuestros LED en el lado negativo y el encendido irá al pin 13. ¿Vale? Igualmente, tendremos que ver por dónde nos entra ese valor de la calefacción. ¿Vale? La calefacción es progresiva, es una señal analógica que va a ir subiendo, subiendo, subiendo o bajando, bajando, bajando. Por cierto, nunca vamos a encontrarnos con una temperatura superior a 25 grados y de repente de 26 pasaremos a 15 grados. ¿Vale? En nuestras simulaciones puede que lo podamos hacer y el funcionamiento será raro, pero tenemos que hacerlo con lógica este funcionamiento. ¿Cómo vamos a hacer para que funcione este sistema de calefacción? Bueno, podemos tener principalmente un potenciómetro como hemos hecho en otras ocasiones, utilizándolo como señal analógica de entrada. Recordamos cómo funciona un potenciómetro: terminal 1, un wiper y terminal 2. Un potenciómetro es una resistencia, ¿vale?, que tiene su entrada, tenemos toda la resistencia y tenemos su salida. El wiper simplemente nos indica el punto intermedio que nos permite esta ruleta por el cual salir. Como vemos, este es de 250K. Si esta ruleta está en medio, pues tendremos 150K aquí. Lo podemos ver fácilmente, que no lo hemos hecho en clase, poniendo midiendo la resistencia. ¿Cómo se mide la resistencia? Poniéndose en paralelo con el circuito que tengamos, pero siempre la resistencia fuera de ese circuito. Si le damos aquí a la simulación, vamos a ver que arranque, tenemos 0, ¿vale? Tenemos los 250K, por eso estoy entre la entrada y el wiper, ¿vale? En 150, 130. Si modificáramos este terminal a la salida, deberíamos tener que 250K permanentes, haga lo que haga, porque es la entrada y la salida total, ¿vale? Pues volvemos para hacer este trabajo con la señal analógica. ¿Cuál es el terminal de entrada? La entrada puede ser o la positiva o la negativa. Acordaros el 0 o el 5 voltios si queremos utilizar la ruleta como positiva o como negativa. Vamos a meter el terminal 1, en este caso a 5 voltios, en rojo, ¿vale? Y el terminal 2 lo vamos a meter a tierra porque es como la salida total para que tengamos esa resistencia, y el terminal intermedio, nuestro wiper, es el que va a ir a nuestra señal analógica que vamos a utilizar como entrada, ¿vale? Analog in, vamos a utilizar como entrada para leer la temperatura.
Recordemos que para leer una temperatura, cualquier señal que estamos leyendo siempre vendrá entre 0 y 1023. Por tanto, la tendremos que mapear entre 0 y 1023 a, en este caso, pues podemos decir que tenemos un sensor de temperatura entre 0 y 50 grados, ¿vale? Pues ponemos sensor, temperatura, 0, 50 grados. Bien, y esto será pues nuestro encendido de la calefacción. Calefacción on. Muy bien. ¿Qué necesita nuestro programa? Pues si nos vamos a texto, vale, no sé qué programa he utilizado aquí, pero vamos a ver todo lo que vamos a hacer directamente, ¿vale? Vamos a borrar todo, empezamos de cero nuestro programa para que todo el mundo sepa sobre lo que estamos trabajando, ¿vale? Vamos a utilizar primero la declaración de variables y la llamada a funciones. ¿Vamos a llamar alguna función? Pues en este caso no, porque no estamos moviendo un servo, que es la que solemos utilizar, ni operaciones especiales matemáticas. Con lo cual lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame temperatura, ¿vale? Vamos a hacer una variable que se llame temperatura. Ahora, los pines, ¿cómo van a ser? Pues tenemos el pin 13 como salida, se lo tenemos claro porque va a encender nuestro LED, ¿vale? Y el pin A5 no hace falta decirle que es como entrada, ¿vale? ¿Por qué no hace falta decirle que es como un valor de entrada? Pues obviamente porque ya va a ser siempre una entrada, ¿vale? Pero tampoco nos daría problemas, si ponemos pin mode. ¿Qué pasa? Que no podemos poner aquí A5 input, porque nuestro sistema nos dirá, ¿qué es eso de A5? ¿Vale? En este caso no nos está diciendo nada, pero no está haciendo el tema del A5 porque veis que no se pone verde. Bien, el void loop. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos leyendo una temperatura. ¿De dónde? Analog red. ¿Qué tenemos que leer en analog red? El pin 5, ¿vale? Para que vaya ¿a dónde? A una variable que le vamos a llamar temperatura. Siempre que leemos, bueno, me he olvidado, pero vamos a asegurarnos de que la temperatura está a 0 en valor. Acordaros, si aquí yo pongo 0 es que la temperatura viene por el pin 0. Luego se podrá modificar, pero es mejor hacerlo así. Temperatura vale 0. Temperatura que va a valer lo que leemos analog red por el pin 5. ¿Vale? Ese es el pin que nosotros estamos leyendo, ¿vale? Por el pin 5. Al poner analog red ya sabe exactamente que tiene que leer el pin 5. Y ahora mapeamos esa temperatura porque lo que me va a leer temperatura en este momento, si nosotros lo queremos ver, nos estaría leyendo entre 0 y 1023. Luego lo comprobamos. Entonces, para verlo en el monitor serie, pues lo primero que tenemos que decir es serial .begin 9600 para introducir el monitor serie, y aquí vamos a poner serial.println y vamos a temperatura, vamos a escribir temperatura, ¿vale? Vamos a probar de esta manera si nos lee esta señal y nos la da como temperatura, olvidándonos ahora mismo de la calefacción, ¿vale? Bueno, como vemos, cuando le damos a compilar tenemos un error aquí que he metido temperatura, que he puesto una E de más, ¿vale? Borramos esa E y volvemos a leer lo que entra por el pin número 5. Por el pin número 5 vemos que nos está entrando un 0 cerísimo. Si entra un 0 cerísimo es porque vemos que el potenciómetro lo tengo ahí, si lo pongo para aquí, 1023, ¿vale? Si no mapeamos no vamos a saber esto a qué corresponde, ¿vale? Como hemos dicho, queríamos mapear esta función para que nos midiera entre 0 y 50 grados. Por tanto, temperatura, en vez de valer entre eso, ¿vale? Tenemos que mapear temperatura entre 0 y 1023 y ahora entre 0 y 50 grados. Ahora sí que deberíamos darle a la simulación, ¿vale? Y nos está haciendo entre 0 y 50. Entre 0 y 50. Como veis, como tengo el 0 metido por el principal, me funciona como al revés, ¿no? En vez de ser este el mínimo,
que debería ser el mínimo, es el máximo. Para estos nuestros efectos da igual. Ya tenemos configurado el sensor entre 0 y 50 grados. Ahora, ¿qué queremos hacer? Pues que se encienda la calefacción. ¿Cómo funciona en histéresis? Como decíamos, pues funciona con un set y reset, ¿vale? Pero para nosotros es muy fácil hacer un set y un reset en programación. A nivel analógico es mucho más difícil, pero para nosotros es fácil. If que temperatura es igual o que menor que 18 grados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues si es mayor que 18 grados, tenemos que encender, ¿vale? Os voy a poner esto aquí para que veáis que también se puede hacer así. ¿Qué tengo que hacer? Digital write, ¿qué pin? El 13, ¿vale? ¿Y qué hacemos? High. Se ha volado bien. Que no lo escribo. Digital write a high. Punto y coma. ¿Vale? Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Pues si la temperatura es mayor que 18, tal. Si pongo else, me daría un problema, porque cuando la temperatura no es menor que 18, va a parar la calefacción. No puedo poner un else, simplemente es una activación u otra. Es decir, si temperatura mayor que 18, este concepto es muy mayor que 25, este concepto es muy importante para la futura programación dentro de la futura programación con TIA Portal, porque no se entiende muy bien cómo funciona esto, ¿vale? Y esto que nos va a dar una histéresis, si estoy por debajo de esto 18 enciendo, una vez que está encendido, mientras no esté debajo de 18 va a seguir, 24, 25, o si estamos en el proceso de bajada, ¿vale? Temperatura. Si estamos en el proceso de bajada, pues nunca se va a encender. Vamos a ver cómo funciona. Iniciamos simulación, ¿vale? Y ahí vemos que lo tenemos a 50 grados. Por tanto, la calefacción está apagada. Yo voy bajando. En 15 grados se me debería encender, ya se me ha encendido, ¿vale? En 23 grados sigue encendida porque estamos en el proceso de subida y en 27 ya paró. Si voy bajando, en 23 no se enciende porque no ha bajado de la calefacción que queremos y el 18 se enciende, ¿vale? Esto es cómo funciona una histéresis, normalmente cómo funciona un sensor de temperatura o de nivel. Por eso os voy a pedir ahora que hagáis un programa donde tengamos el control de nivel, ¿vale? Actuando sobre varias bombas. De la misma manera, encenderemos la bomba del agua cuando necesitamos agua dentro de un depósito y apagaremos la bomba de agua cuando no la necesitamos. Podemos poner una luz para que se vea también esta parte del encendido, ¿vale? Ese es el programa que os voy a mandar para que sepáis la histéresis. Ese es muy sencillo, luego vamos a hacer cosas más complicadas. Venga, un saludo y a por todas.